se extraditó a Fito. ¿Y ahora qué? Porque al mismo tiempo las matanzas han seguido, las guerras entre las bandas han seguido, los secuestros también. Realmente la policía vemos que hace el esfuerzo, se aprueban leyes, pero ¿en qué estamos fallando? ¿Qué pasa? Que todavía no sentimos, aparte de la alegría del momentito cuando los capturan, no sentimos todavía que hayamos ostensiblemente mejorado en seguridad. Coronel. Lo que sucede básicamente es que el Estado como tal no tiene la dimensión y la proporcionalidad de cómo actúa el crimen organizado, ni peor las bandas, y no ve los hechos en forma previsiva, o sea, no prevé lo que va a suceder, solo reacciona. Y reacciona ante el accionar del crimen organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que era de suponerse de que si se captura a Fito iba a haber un enfrentamiento por el control territorial de los diferentes espacios que ocupa esta organización delictiva en el litoral ecuatoriano. Esto era muy lógico y eso tenían que prever porque en base a eso se iban a dar los siguientes hechos. Como se lo dijo el día que fue capturado Fito, esto tiene un coletazo y el coletazo es se va a incrementar el nivel de violencia, especialmente en las ciudades del litoral donde existen santuarios de esta organización y van a ser o tratar de ser tomados por otras organizaciones delictivas. La presencia de otras organizaciones en este escenario para tratar de copar esos espacios de poder que tenía Fito en el sector del litoral y especialmente Manabí han desatado un incremento sumamente grande de violencia. Pues ahí tenemos la acción de los choneros contra los mexicanos y cosas similares que se han ido presentando y esto pues lo que genera es un efecto dominó de violencia en el donde van a ir incrementándose las acciones entre estas dos organizaciones por tratar de conseguir el control territorial. Una vez que se da tanto la muerte del mexicano como la extradición de Fito, esto va a seguir incrementándose exponencialmente. Y eso es lo que no observa y no está atento las autoridades gubernamentales. Es lamentable, pero es una realidad. ¿Qué ha pasado? Se han incrementado los niveles de violencia e inseguridad. La cantidad de Terriblemente. muertos existentes, la cantidad de masacres en Manabí 14, en Playas 9, y podemos seguir indicando diferentes. El día de ayer, 2 muertos más en Manta, en sí. Estamos viendo que esto no frena, no se frena. ¿En dónde estamos fallando? Estamos fallando primero en que el país y el Estado como tal se ha vuelto un ente reactivo, no proactivo, no planifica. Lo que hace es, pues, reaccionar ante ciertas acciones del crimen organizado. La segunda es que consideramos que un patrullaje, un estado de excepción, un toque de queda, incrementar personal militar y policial en una zona es la solución. No es la solución. La solución es cuando verdaderamente piensen en que tienen que quedarse en una zona. Voy a hablar lo siguiente, por ejemplo, en Manta, al momento el punto de atracción de todas las noticias a nivel nacional por los niveles de violencia. Dice que se han puesto ahí 2.000 militares y también policías. Entonces, el momento que ese personal, más del personal que existe allá, se queda permanentemente a patrullar las 24 horas del día ese espacio territorial, las cosas van a cambiar. Pero si hacemos patrullaje, salimos. Y hacemos una requisa y salimos. Si hacemos un allanamiento y salimos de esa zona, pues los santuarios quedan operables al 100% y se siguen realizando las masacres porque se van a estar defendiendo permanentemente. Pero, coronel, Recordemos que, sí, solo con esta partecita para no olvidarme la idea, recordemos que eh, la capacidad operativa del crimen organizado pues no es que se ha disminuido, se ha ido incrementando y eso es muy grave. es que justamente eso me iba a referir. Tenemos nosotros la capacidad operativa para que intervengan Manta,
se queden en Manta, intervengan Durán, se queden en Durán. Y además de eso, por ejemplo, los esperen en Guayaquil, porque se sabía obviamente que al intervenir a sí mismo Durán y Manta, si Durán pasando un puente y Manta igual cercana a Guayaquil, eh, todos esos delincuentes iban a venir a Guayaquil. Es más, yo se lo escuché, en este momento no recuerdo a qué autoridad, escuché que lo dijo. Es decir, ellos sabían que iban a pasar. Tenemos la capacidad operativa para hacer eso, para tener a gente en el oriente por el tema de la minería y quedarse allí, y en las fronteras y quedarse allí. O sea, yo lo que veo es que nuestra capacidad operativa es que cada vez como, o sea, se demuestra que no nos alcanzamos. Tenemos una capacidad operativa limitada y tenemos también una saturación de operaciones, especialmente en las Fuerzas Armadas. Hemos dado cantidad en estos 2 años, hemos dado cantidad de misiones a Fuerzas Armadas fuera de las misiones constitucionales que tiene, porque no le hemos dicho, señores, no hagan sus misiones constitucionales, no. Además de esas, les hemos cargado de misiones. El tema de las cárceles, del tema de los patrullajes en territorio, etcétera, etcétera. El problema es que al no tener la suficiente cantidad de fuerzas, tenemos que recurrir a otros aspectos que son viables y que el presidente de la República puede hacerlo porque está en un conflicto armado interno y no necesita pedir mucha autorización. Es la convocatoria a las reservas de militares y policiales. Esas reservas militares y policiales pueden duplicar la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Y esto pues puede tranquilamente permitir que la gestión de patrullajes permanente en ciertos espacios territoriales sea mucho más efectiva. Hay que Pero sacar, eso está muy sacar pesado, de coronel, la, porque lo han perdón, dicho varias veces y no lo hacen. es que eso es lo que yo digo. O sea, no lo hacen, entonces quiere decir que ahí no hay decisión política. Porque el punto central aquí está en lo siguiente. Si yo tengo esa capacidad operativa, ¿por qué no la realizo? ¿Por qué tengo que seguir manteniendo el 35% de las fuerzas de seguridad, policías, especialmente la mayor cantidad ahí, y militares una menor cantidad, en partes administrativas y logísticas? Todo ese personal tiene que salir a operar directamente en territorio. Pero estas fuerzas de seguridad que yo digo, estas fuerzas de movilizadas, las reservas, deberían cubrir esos espacios territoriales, esos espacios institucionales donde pues podemos sacar ese personal para que se reincorpore. Tenemos cuidando a cantidad de embajadas, cantidad de personas en diferentes partes y la ciudadanía, que es la que pone la plata y que pone el sacrificio aquí y son los daños colaterales, no es la que recibe la atención. Entonces, hay cantidad de funcionarios usted ve a cada que transita por Quito, por cualquier parte, ve columnas de carros, columnas de escoltas con, con funcionarios sumamente protegidos. Y la gente, pues nada. Entonces hay que Es, cambiar eso. es verdad. Ese personal tiene necesariamente que salir a patrullar y poner, y si el funcionario pues no tiene o vemos que es más importante hacer una presencia y combate contra el crimen organizado, sacando a todo el personal de las zonas donde están en estas actividades administrativas y poniéndoles verdaderamente a trabajar en lo que tienen que trabajar, pues es otra de las cosas que nos veríamos como país. El Ya, país pero está caminando rápidamente a lo que decía ese eh, corresponsal de Economist, estamos caminando ahora sí a ser un narcoestado y mucho más rápido de lo que yo pensaba. no me diga eso. A ver, espérese. Resulta que aquí se hacen cambios en las leyes, ¿no? En la Asamblea Nacional. Se nos ha puesto desde el año pasado más impuesto del IVA para el tema de seguridad. Se va a hacer una nueva consulta popular en diciembre, así se la anuncia, para el tema de las bases y dicen que van a haber de 6 a 8 preguntas más. O sea, se hace todo esto y más y vemos un despliegue y se declara conflicto interno armado y en lugar de controlar, vamos más rápido al barranco. ¿Es correcto?
porque usted está dándose cuenta cómo reacciona el crimen organizado. Los golpes que estamos dando al crimen organizado son golpes pequeños. Usted me va a decir, pero Fito es un golpe espectacular. Es un golpe de impacto bastante importante, no puedo dudarlo, pero ya están diferentes cabecillas tratando nuevamente de tomar el control. Esto es, usted eh, quita una cabeza, inmediatamente no se queda una, salen 10 cabezas para tomar ese control y esto se sigue multiplicando. Claro. Entonces, estamos haciendo malas cosas, estamos haciendo malas cosas. No, no digo que la captura de Fito sea algo negativo para el país, No, 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 es sino algo que no es positivo, tan sí, grande sí, 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 en pero resultados más adelante, sino simplemente en el golpe del momento. Ahora, es yo un golpe decía hace un instante, mediático. porque, coronel, es tan cierto lo que usted dice y quisiera que nos diga qué hacer según sus conocimientos, que decía el presidente en un mensaje anoche, se alegraba de lo de Fito, que ya se fue extraditado y tal cosa, y hablaba de que se había dado un nuevo golpe al crimen organizado, al narcotráfico, porque se habían incautado 14 toneladas de cocaína que equivalen a 560 millones de dólares. Y yo decía, sin ser una experta en seguridad, sino porque así normalmente ha ocurrido, yo decía, cada vez que ocurre eso, que golpean la billetera de la delincuencia fuertemente, entonces, los ecuatorianos estamos en más peligro porque ahí vienen más extorsiones, más secuestros, más vacunas, más de todo. Entonces yo decía, bueno, ya qué bueno que los han golpeado económicamente así, y ahora nosotros qué. ¿Cuál es la protección que nos van a dar? Porque nos van el delito común, o sea, para poder extorsionarnos y sacar el dinero que perdieron allí, se va a intensificar. ¿Qué hacer? Nuevamente regresamos al mismo punto. Hay que cambiar de estrategia a estrategia de presencia disuasiva permanente. Lo vengo diciendo y repitiendo y ya me canso de decirlo en todos los medios de comunicación, que la estrategia que está utilizando el gobierno es la errada. Hay que cambiar este otro tipo de estrategia con una mayor presencia. Hay que tener un sistema de inteligencia multidominio interagencial, que no lo tenemos y la ley de inteligencia que está al momento en vigencia no garantiza eso, garantiza otras cosas completamente diferentes, como proteger a como dé lugar los gastos reservados dentro del sistema de inteligencia. Eso nunca debería estar en manos del sistema de inteligencia, debería estar en manos del COSEPE. Pero bueno, son disposiciones que van moviéndose dentro de los aspectos políticos, donde mezclamos la política con la seguridad y tratamos de sacar réditos políticos a como de lugar. Pero el punto central aquí es cómo todas estas cosas va a ir afectando directamente a la población. La población no es que este año, con estas leyes que hemos sacado, con estas acciones exitosas, hay que decirlo, por parte del gobierno con la captura de ciertos funcionarios, va a eliminarse o va a reducirse el crimen organizado. No, señores, eso no va a pasar, va más bien a incrementarse, porque así reacciona el crimen organizado. Una captura de 10, 15, 22 toneladas. Fíjese la captura de 22 toneladas que se dio ahí en el litoral mismo, en la provincia de Manabí. ¿Afectó? Claro que les afectó inicialmente, pero rápidamente se incrementaron lo que usted bien dice, más extorsiones, más secuestros, se cambió el giro del negocio, entre comillas, y se comenzó a explotar mayor cantidad de minería ilegal. El crimen organizado tiene diferentes variantes delictivas, entonces no es que le afectamos directamente. Tenemos una ley de solidaridad, creo que se llama esa ley, que supuestamente estaba orientada al combate del crimen organizado, de las finanzas del crimen organizado. Uh -huh. Es una ley de seguridad, porque ahí no hay ninguna cosa que vaya verdaderamente a afectar las economías del crimen organizado. Entonces, esas leyes que se hacen tan rápidamente por Ya. tratar de dar un argumento legal, pues lo único que hacen es complicar el sistema. Tiene que haber una mayor producción de leyes, completamente de acuerdo, pero leyes que verdaderamente sean analizadas a profundidad, no leyes que sean pegadas solo con saliva
los articulados y que después van a tener problemas mucho más graves los que lo ejecuten. Eso es lo que está mal. Hay un tema que a mí me preocupa. Entiendo bien lo que usted dice, concuerdo con usted, pues según esto veo en realidad que no es tanto ya cuestión de más leyes, sino efectivamente de la estrategia que se utiliza para aplicar esas leyes y hacerlas una realidad. Ahora, hay una situación, le decía, que a mí me preocupa mucho, es que últimamente en algunos hechos hemos visto que la contaminación de, de toda esta situación delictiva ya no es solo a la policía, sino que cada vez salen más militares que porque son amenazados o porque son tentados, acceden al crimen a ser parte de. Y entonces me preocupa porque de las últimas instituciones a las cuales le tiene credibilidad el pueblo ecuatoriano, las pocas instituciones, está las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ha conservado a través del tiempo una gran credibilidad dentro de la población. Pero casos como este que ocurrió en el crimen de estos dos, en cambio, integrantes de los Lobos, Briones y Mendoza, en donde estaban con dos exmilitares, uno recientemente dado de baja y otro que ya había sido, creo que jubilado, retirado. ¿No? Y ver o interrogantes que surgen, por ejemplo, de los problemas que nuevamente, los brotes que han habido en las cárceles, y uno dice, pero ¿cómo? Si ahí están, se supone, los militares, cómo es que entraron armas, cómo es que entraron cuchillos, cómo es que entraron explosivos, etcétera? Y entonces alguien advirtió, sabe que en este momento no me acuerdo quién, sobre el problema de que si las Fuerzas Armadas se quedaban haciendo esta labor, podían ser contaminadas en un porcentaje, obviamente, como en un porcentaje han sido contaminada la Policía Nacional. Y asimismo aquí, ¿cómo evitar, para dónde coger, qué hacer? A ver, primero, es verdad lo que usted manifiesta. El combate directamente contra el crimen organizado implica una penetración de este contra las estructuras de seguridad. Es indudable. Eso se va a dar. Eso no se puede tapar. ¿Por qué? Porque el crimen organizado necesita información sobre operativos, sobre diferentes acciones que están cumpliendo las fuerzas de seguridad. Entonces, por eso está penetrada la Policía Nacional, por eso están penetrando la institución militar y eso es una realidad que nadie puede tapar. ¿Qué pasa con estas penetraciones? Las penetraciones lo que hacen es dificultan la conducción operativa con éxito de el combate al crimen organizado. Esto va a darse permanentemente. ¿Cuáles son las acciones que debería tomar el ejército, por un lado, y la policía, por otro lado? El ejército debería, ante esta situación, incrementar o formar una brigada de contrainteligencia que esté distribuida en las diferentes divisiones operativas que tiene el ejército, con el propósito de que ese personal comience a proteger este valor importante que es, pues, evitar que organizaciones delictivas puedan penetrar las estructuras de las Fuerzas Armadas. La Yeah. contrainteligencia militar, las unidades de contrainteligencia militar, no se dan abasto al momento. Son pocas y por lo tanto no pueden tener la capacidad para poder cubrir todas las unidades del ejército. Por eso es vital e importante que se constituya una brigada de contrainteligencia para poder desarticularla y poner un grupo de inteligencia por cada una de las divisiones para poder atender directamente estos procesos y evitar una penetración mucho más fuerte del crimen organizado. Eso por parte del ejército. Coronel, En la Policía Nacional lo que tienen que hacer básicamente es crear una Secretaría de Asuntos Internos para poder controlar de igual manera este tipo de influencia del crimen organizado sobre la institución policial, que esa es bastante grave y bastante crítica porque, como hemos podido apreciar y ver, la penetración en la Policía Nacional es sumamente grave, sumamente grave. Coronel, si me permite 30 segundos para leer dos mensajes y el del segundo Normal. justamente parte una pregunta. A ver, dice Hugo Fernando, dice,
Perdió Isa, otra derrota para el correísmo. Saludos desde Machala, Ecuador. Gracias a don Hugo Fernando. Y dice Carlos Benítez Toledo, dice lo siguiente: cambio urgente de la Constitución y Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuánto nos puede ayudar? Eh, o sea, cambio urgente de la Constitución es una asamblea constituyente, porque nos citan para una consulta popular a finales de año para 6, 8 preguntas. No sé si con 6, 8 cambios es suficiente para refundar realmente legalmente el país, porque el tema de la impunidad nos lleva vivos, ¿no? Y del Código Orgánico Integral Penal, que desde que me parece que fue 2014, hace 11 años que empezó ese cambio, realmente la cosa se puso para peor. Coronel, ¿cuánto nos puede ayudar estos cambios legales? Una nueva constitución, que es lo ideal, Uh -huh. sería lo ideal, porque la constitución anterior, la de famosa constitución de Montecristi, lo único que hizo es amparar al crimen organizado y blindar ciertos despactos para que algunas leyes no puedan ser aplicadas, no puedan ser desarrolladas. Eso es la famosa constitución que tenemos al momento en vigencia. Sería lo ideal y todo mundo pues quiere un cambio en la constitución porque ahí ve el problema principal, pero no va a tener tiempo el presidente de la República para hacer eso. Llamar a una asamblea constituyente es un problema sumamente grave y el presidente de la República no se va a arriesgar a ese tipo de acciones políticas. ¿Qué es lo Pero que se le recomienda? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reformas constitucionales. Eso sí puede hacerlo y puede hacerlo rápido para acoplar la Constitución a este nuevo esquema de seguridad que se está dando en el país, a este conflicto armado interno. Entonces, las reformas constitucionales sí hay cómo ejecutarlas y eso pero es mucho más viable que una asamblea constituyente en donde pues va a haber mucho desgaste porque hay que hacer llamar a Pero entonces, ¿cuándo? Porque a grandes males, grandes remedios, y eso de parche en parche, o sea, nos va a llevar realmente al camino correcto, porque si no, esa fue una promesa de campaña. Si no, ¿cuándo? El problema es que el gobierno debería centrarse verdaderamente en comenzar a hacer estas reformas constitucionales, en ver en dónde están los puntos flacos, que hay bastantísimos, dónde tengo que ir cambiando o moldeando esa constitución para hacer mucho más garantista, que me permita como Estado poder cumplir lo que yo he prometido en campaña. Eso es lo que tienen que hacer. Usted habló del Código Penal Orgánico Integral integral Penal. penal. Ese código no ha sido cambiado desde hace muchos años atrás. Hacemos pequeñas reformitas, pequeños parches. Necesitamos hacer un nuevo Código Integral Penal en donde se coloquen todos los nuevos delitos que han ido apareciendo. Si no hay eso, entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que A ver, salen libres todo mundo. el tema de la impunidad, mire, no es un nuevo delito, pero es un delito execrable, es un delito que aquí ha crecido miserablemente, el de las violaciones. ¿Y qué se propone? La castración química. Una medida que ha dado un relativo resultado en otras partes del mundo, pero que aquí es desbordante y sus vinculaciones incluso con gente de mucho poder. Recordemos que aquí está haciendo, por ejemplo, un segundo documental el señor Tim Barden, este exagente estadounidense, porque la cantidad de niños que aquí son explotados sexualmente da horror. En el gobierno anterior de Guillermo Lazo se descubrieron los 300 niños en el hotel de Canoa y mutis en el foro. Yo traté de buscar respuesta del tema y nadie sabía ni nadie decía nada. Entonces, ¿es suficiente realmente con este tipo de medidas, coronel? No son suficientes, no son suficientes, porque usted ha topado un punto que es sumamente interesante. La explotación sexual de niños, pero se quedó corto en esa parte porque también debería de conversarse y verse sobre esta situación que es mucho más grave, que es Sí. pues la trata de órganos de los niños o de adolescentes. Esos aspectos que creemos los ecuatorianos, que estamos exentos porque somos todavía, según algunos, somos todavía una isla de paz. Pues señores, la isla de paz se les cayó hace muchos años atrás. Y estos delitos que estoy diciendo están permanentemente
siendo dados a cada día en nuestro territorio. Lo que pasa es que no les damos atención como deberíamos darlo. Y ahí están grandes problemas. Esta situación de las violaciones a estas personas, pues deberían de sentenciarles de por vida, con castración química y otras cosas más. Si no tienen Pero remedio. ese es un enfermo. Y a un enfermo no hay que darle más oportunidades en este sentido. Algunos dirán, no, es que hay que atacarlo psicológicamente y hay que dar. No, no hay que hacerlo. Sí, A o sea, esas dicen los personas expertos que no tienen remedio. creo yo, que tienen que tomar medidas extremas. Tienen que, pues, proceder como hacen en otros países, pues, la pena de muerte para estos seres Eso que le quería preguntar, abusan porque de los niños. Y yo creo que la pena de muerte debería comenzarse a analizar para estas personas. No puede ser que un asambleísta electo esté metido en este tipo de horrores. Y lo que quiere hacer es hacer una ley para que autorice estas cosas. O sea, solo en este país puede pasar estas situaciones. coronel, Perdón, y después, pues nos damos cuenta que íbamos a iniciarle unas acciones legales y el señor ya salió, ya está en Venezuela cubierto por el presidente Maduro. Esa es celebrando la un último cumpleaños política, con ellos. esa es la Coronel, política. Ajá, 7 dígame.